Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea de Sogamoso. Gozosos, agradecidos con Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar reunidos aquí delante de su presencia. Nos reunimos con el ánimo, con el deseo de hacer su voluntad, de agradarle. Recordemos que el compromiso que mostremos con las cosas de Dios demuestra nuestra gratitud a Dios, ¿no? Tanto nuestra gratitud como qué tanto nos interesa, qué tanto nos preocupan las cosas del Señor. Así que un saludo también para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales y a quienes nos verán más adelante, un saludo cariñoso. Ya hemos alabado al Señor con un cántico recientemente y dice la Escritura que alabemos al Señor con las ofrendas también. Es una manera de alabarlo, así que le pido el favor a nuestra hermana Milena que active su micrófono, por favor, y oramos por la ofrenda. Adelante. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Rey de la Gloria, por esta oportunidad que tú nos regalas. Nos gozamos en tu presencia, mi Señor, reconociendo que tú eres bueno, que tú eres misericordioso y que tú cada día eres quien provee. Enséñanos, Señor, cada día a compartir de lo que nosotros tenemos. Enséñanos, Señor, a dar aquello de lo que tú nos has dado. Enséñanos a ser empáticos, a sentir aquello que los demás sienten. Te damos gracias, mi Señor, y te rogamos y te pedimos que estas ofrendas que damos de tiempo, de dinero, de ayuda, Señor, sea agradable ante ti, que sea como olor grato ante tu trono, mi Señor. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. 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 Gracias, hermana Milena. Bueno, ya hemos orado también por la palabra que el Señor nos va a hablar, nos va a ministrar en esta mañana. Así que resta pedirles que por favor nos dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro espíritu para recibir el mensaje de la palabra de Dios, para recibir con agrado lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy, porque Dios nos habla una y otra vez a través de su palabra. Probablemente el mensaje que vamos a escuchar hoy ya lo hayamos escuchado, pero es importante recordar siempre la palabra de Dios, porque cuando no la meditamos, cuando no la repasamos, sucede que algunas cosas se nos olvidan, pero para eso tenemos la palabra de Dios, la Escritura, y Dios es bueno porque quiere que la recordemos, que la tengamos presente en nuestras vidas, y lo más importante, que la pongamos por obra, que la llevemos a la práctica de nuestra vida, a la práctica diaria. Amén. 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 Así que quiero invitarlos para que nos ubiquemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, donde vamos a leer del verso 25 al verso 29. Es el pasaje que he tomado como texto base para el sermón que lleva por título "No seas incrédulo sino creyente". No seas incrédulo sino creyente. Repito, Juan capítulo 20, del verso 24 al 29. Si alguno de mis hermanos quiere dar lectura a la palabra de Dios, adelante. Siempre nos gusta ser una iglesia participativa, de manera que todos tengamos la oportunidad. Adelante, hermana Milena. Hermano Carlos, perdón. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando
cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se dispuso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya pueden sentarse. Gracias a nuestro hermano Carlos, que ha dado lectura de la palabra de Dios en esta mañana, que, repito, es el pasaje base que hemos tomado para el día de hoy, que he tomado para el día de hoy. Pastor, quedó sin sonido. Pastor, quedó sin sonido. Ya, qué pena, quitamos aquí el volumen. Decía que damos gracias a Dios por nuestro hermano Carlos, que ha dado lectura a la palabra de Dios, el pasaje que he tomado como texto base para la predicación de hoy, que lleva por título: no seas incrédulo, sino creyente. Amén. 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 Bueno, este es un relato, hermanos, este relato escrito por el apóstol Juan, y que es muy conocido en el ámbito cristiano, porque nos lo han relatado muchas veces, en muchas ocasiones. En estos versos que acabamos de dar lectura, hermanos, se nos describe literalmente la incredulidad de uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la incredulidad de Tomás. Y esto es algo que me llama mucho la atención del relato bíblico en general, en todo su contexto, porque, y quiero comentarlo, y es el hecho de que la Biblia, así como expone las virtudes de cada uno de sus personajes, no esconde los errores de los mismos tampoco. Así como muestra sus virtudes, también muestra los errores de cada uno de sus personajes, y esto es algo interesante, porque cada testimonio nos transmite un mensaje. Cada testimonio que vemos en la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que podemos nos enseña algo que podemos aplicar a nuestra vida, una enseñanza en la cual podemos aprender para fortalecernos en la fe. Al comienzo decía que este relato es muy conocido en el ámbito cristiano, y además de ser conocido, es también mal usado. Se preguntarán por qué. ¿Por qué digo que es mal usado o ha sido mal usado? Porque se malinterpreta o se mal usa para señalar, para juzgar a las personas que son débiles en la fe, o que en su efecto no creen hasta no ver, como Tomás. Y yo quiero hacerles una pregunta, hermanos y queridos oyentes, en esta mañana. ¿Será que solamente Tomás ha sido incrédulo? No. ¿Será que hay alguien más que sea incrédulo o que haya sido incrédulo? El contexto inmediato y general de toda la escritura, hermanos, nos da la respuesta. En primera medida, los demás discípulos ya habían visto de primera mano el costado y las manos de nuestro Señor Jesucristo resucitado, porque Él mismo
se las mostró cuando Tomás no estaba aún con ellos. Y quisiera leer en el verso 19 al 20 del versos atrás del pasaje base, donde dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Entonces, es algo que ellos ya habían visto. Entonces no es fácil a veces señalar o juzgar la incredulidad de los demás cuando no tenemos un contexto completo, o a veces cuando no nos miramos nosotros hacia sí mismo, ¿no? Tenemos en el contexto un poco más atrás, el contexto remoto también nos muestra cómo Jesús reprocha la incredulidad no solo de Tomás, sino que reprocha la incredulidad de los demás discípulos. Y quisiera que lo leyéramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 12 al 14. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. El verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Este pasaje no nos deja mentir, o Cristo con sus palabras no nos deja mentir, que los discípulos, los demás discípulos de nuestro Señor Jesucristo habían sido o Jesús les había reprochado ya su incredulidad también, de la misma manera que Tomás. En Mateo capítulo 17, verso 21 también, hermanos, está escrito que cuando vieron a Jesús que se les apareció, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. En el Antiguo Testamento también tenemos relatado el testimonio de algunos personajes que en un principio, digo en un principio porque cuando uno lee todo el contexto de la Escritura, pues tiene un panorama más amplio para poder dar una interpretación correcta y tener una información total de cada personaje. Por eso digo que en un principio no creyeron o dudaron, como era el caso de Sara, la esposa de Abraham. Creo que todos conocen esa historia, ¿no? Quien no creyó que siendo vieja pudiera concebir, cuando Dios le dijo que la bendeciría y que sería madre de naciones, que le daría un hijo. Génesis capítulo 17, verso 15 en adelante. Además de eso, ella tuvo una actitud delante de Dios, podríamos decir que no fue tan agradable, que no fue tan adecuada. En Génesis capítulo 18, más exactamente, del verso 10 al 12, dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti, está hablándole Dios a Abraham, entonces, y a Sara. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Corrijo, le estaba hablando a Abraham. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y dice la Escritura que Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, ella escuchó esas palabras. Y Abraham
y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Verso 14 dice: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Y la respuesta que le da Dios a Sara la encontramos en el verso 14, ¿no? Donde dice: ¿hay alguna cosa difícil para Dios? La palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Dios. Génesis capítulo 18 del verso 10 al 12. El pasaje que acabamos de leer de el testimonio de la actitud de Sara. De Moisés también tenemos un relato similar. Más adelante en Génesis capítulo 20, el verso creo que me equivoqué, cita de Números capítulo 20. Números capítulo 20, verso 12, donde vemos que Moisés dudó a las palabras que Jehová le había dicho de que tocara la peña y de la peña saldría agua. Dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y en el verso 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Amén. Ahí tenemos el testimonio de algunos siervos de Dios, ¿no? Que en algún momento de sus vidas tuvieron duda o pasaron por un momento de incredulidad. Volviendo al texto base, hermanos, así como Tomás pedía señal para creer, o demandaba una señal para creer, asimismo el pueblo judío, en su mayoría, demandaba una señal para creer. Y quisiera leer un pasaje que nos confirma esto en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 28 al 30, donde Jesús quería darles a conocer la obra del Padre a los judíos. Entonces ellos dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? A lo que Jesús les responde en el verso 29 y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El verso 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Es una respuesta que nos deja mucho que pensar, ¿no? De los judíos de la época. ¿Por qué? Porque los judíos de la época estaban acostumbrados a ver cosas extraordinarias, a ver milagros sobrenaturales para creer. Pero ni aún así creían. Y muchos no creyeron, aún viendo esas señales. Cuando una persona endurece su corazón por más señales que Dios le muestre, no creerá. Jesús había realizado ya muchos milagros, y aún así los judíos demandaban señales y no creían. Había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Ya lo habían visto caminar sobre el mar, había convertido el agua en vino, había sanado a un paralítico, en fin, había hecho muchos milagros, cosas sobrenaturales, porque así es el poder de Dios, sobrenatural, hermanos. Pero aún así, ellos no era suficiente para que ellos creyeran.
Recordemos lo que decía el texto base en los versos 27 y 28. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En ese momento, Tomás reconoce a Jesús como su Señor. Reconoce a Jesús como Dios. Pero lo hizo después de que obtuvo una señal de Dios. Ahora, la respuesta que Jesús le da a Tomás es bastante impactante, hermanos, y yo quisiera que nos quedáramos con estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, bienaventurados los que vieron y no creyeron. Amén. Los que no vieron y creyeron, perdón. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Amén. Gloria a Dios. Son palabras de Cristo, hermanos, que es importante que las tengamos en cuenta, que las guardemos en nuestro corazón, porque esa es la fe que agrada a Dios, hermanos. Esa es una fe bíblica, la misma que Dios demanda y de la misma de la que habla el autor de Hebreos en el capítulo 11, verso 1, que quisiera leerlo, hermanos. Quienes tengan su Biblia ahí, léanlo conmigo, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos. Estamos como creyentes, estamos convencidos totalmente que existe un Dios y que no necesitamos verlo para creer que Él existe. Amén. Amén. Que tenemos la certeza de todas las cosas que han de venir también. Ahora, por más fuertes que nos sintamos en la fe, hermanos, o por más que digamos, yo tengo una fe enorme, yo tengo una fe grande, habrán situaciones que nos harán dudar. Habrán situaciones que no solamente nos harán dudar, sino que también nos afectarán de una manera negativa. Y probablemente nos hagan menguar en la fe. O habrá momentos en los que nos sintamos débiles y nuestra fe no sea la misma que teníamos ayer. O la fe de hoy no sea la misma que vamos a tener mañana. Si llegáramos a pasar por un momento similar, hermanos, recordemos que tenemos la palabra de Dios. Recordemos que tenemos una familia en la fe, en la cual podemos apoyarnos. Recordemos que tenemos a Dios como nuestro Padre y que a Él le podemos pedir todas las cosas que necesitamos. Amén. Y Él, conforme a su voluntad y a su misericordia, obrará en cada una de ellas. Amén. Amén. Así Amén. que si llegamos a pasar por una situación de esas, pidamos ayuda a Dios. Reconozcamos primero que necesitamos ayuda y de la misma manera de la misma manera como lo hicieron los apóstoles. Y hay un pasaje que tiene mucho que ver con esto y quiero leerlo también. Lucas capítulo 17, verso 5. 17, verso 5. Dice,
Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Amén. Amén. Si estamos menguando, si estamos fallando en la fe, hagamos como los apóstoles. Sigamos el ejemplo de ellos. Pidámosle a Dios que nos aumente la fe. O como pidió ayuda el padre de aquel muchacho endemoniado en Marcos capítulo 9, 24, cuando le dice a Jesús, ayuda mi incredulidad. Si pedimos la ayuda a Dios, hermanos, en momentos difíciles, yo puedo asegurarles con total certeza que Dios en su tiempo nos dará la ayuda necesaria que necesitemos para fortalecernos, y Dios mismo nos levantará en fe, hermanos. Amén. Amén. Ya para concluir, quisiera hacerlo en 4 puntos. El primero, por más señales, por más milagros sobrenaturales, por más sanidades que veamos, si endurecemos nuestro corazón, nada de eso nos persuadirá. O nada de eso persuadirá a alguien a creer. La Biblia dice en Lucas capítulo 16, verso 31, que aunque alguno se levante de los muertos, no creerán. Y nuestro Señor Jesucristo se levantó entre los muertos, resucitó, venció la muerte, y hasta el día de hoy aún hay muchas personas que no creen. Segundo, en Mateo capítulo 5, 8 está escrito, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Amén. Si tenemos un corazón, hermanos, dispuesto, si tenemos un corazón humilde, un corazón necesitado de Dios, un corazón limpio, arrepentido y dócil a la voz del Espíritu Santo, será fácil creerle a Dios. Será fácil creerle a Dios y a sus palabras y a sus promesas. Amén. Tercero, grandes hombres de fe tuvieron su momento de duda, de incredulidad, y como bien hemos visto sus testimonios tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, el problema no es que haya incrédulos, el problema no es que haya incredulidad, hermanos, porque eso es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y así como nuestro Señor Jesucristo dijo que siempre habrían pobres en este mundo, asimismo siempre habrán personas incrédulas. El verdadero problema es que con tantas evidencias, con tantos argumentos objetivos que nos presenta la palabra de Dios, que nos presenta la ciencia, la historia, la arqueología, etc., el problema es que con todos esos argumentos permanezcamos en incredulidad y que sigamos con un corazón duro para creerle al Señor y a su palabra. Y la cuarta y última conclusión, hermanos, a la que llegamos acerca de este pasaje, porque es un pasaje del cual podemos hablar muchas cosas, pero yo quise enfocarlo por el lado de la fe. La cuarta conclusión es que el creyente debe vivir siempre, en todo tiempo, confiado en Dios. Y andar por fe y no por vista, como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, verso 6. Amén. Amén. Yo quiero animarlos, hermanos, en esta mañana, así como nos anima la palabra de Dios, para que nos mantengamos en fe, para que no seamos incrédulos, sino creyentes, para que le pidamos al Señor que nos ayude a mantenernos firmes en la fe que un día nos fue dada, que nos ayude a permanecer creyéndole,
Porque la fe es una decisión que debemos tomar cada día. La fe de hoy no nos sirve para mañana. Todos los días tenemos que tomar decisiones de fe, porque en el ambiente en el que vivimos, en el trabajo, en el colegio, quienes estudian, en el hogar, se nos van a presentar situaciones. Y en cada una de esas situaciones vamos a tener que tomar una decisión de fe, una decisión que sea conforme, digo de fe porque es una decisión, nuestras decisiones como creyentes deben ser conforme a la voluntad de Dios, o sea, decisiones de fe. Y eso es algo que debemos hacer todos los días. Y por eso necesitamos cada día pedir la ayuda de Dios, pedir el auxilio, el socorro de Dios para que sea Él ayudándonos. Así que, hermanos, era el mensaje que quería compartirles el día de hoy, y quedémonos con esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras, bienaventurados, las palabras que le dijo a Tomás, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Porque no necesitamos ver para creer. Porque si necesitáramos ver para creer, eso ya no es fe, hermanos. La fe es creer sin ver. Y son muchos los testimonios, los milagros sobrenaturales, el poder de Dios que se ha manifestado a toda la humanidad. ¿Qué más necesitamos para creer? Hay un salmo maravilloso que dice: los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con tantas maravillas que el Señor ha creado, uno se pregunta por qué el ser humano es tan necio y querer negar la existencia de Dios. No seamos incrédulos, sino más bien creyentes. Amén. 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 Oremos, hermanos. Amado Señor, te agradecemos en esta mañana por esta tu palabra que nos recuerdas hoy a través del apóstol Juan. Gracias porque, como siempre, tú te preocupas por mostrarnos y enseñarnos y recordarnos una vez más tu voluntad. Ayúdanos siempre a seguir teniendo un corazón noble, un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón que te crea, Señor, un corazón dispuesto a creerte, a creer en ti, en tu palabra y en tus promesas, Señor. Yo quiero agradecerte también por cada uno de esos testimonios de fe que encontramos en tu palabra, porque nos alientan, nos llenan de fuerza, de valor para seguir adelante, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y por cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor. Y quiero pedirte que obres, que tu Santo Espíritu sea dando convicción de tu verdad, de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Amén. Amén. Y amén. A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima.